Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día mis hermanos voy a compartirles la historia de San Alejandro de Sauli, obispo del año 1592. Alejandro significa el que protege con fuerza. Nuestro santo nació en Milán en 1535. A los 15 años ya se atrevió a desbaratar un espectáculo inmoral en su barrio. A los 17 años entró de religioso en la comunidad de los padres barnabitas y una vez ordenado sacerdote, empezó a predicar con tal elocuencia y tan formidable doctrina que San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, lo invitó a predicar la cuaresma en su catedral y a sus sermones asistían el santo arzobispo y el cardenal Sfordrati, que después fue el Papa Gregorio XV, y los dos personajes derramaban lágrimas de emoción al oírlo predicar. Fue nombrado superior general de su comunidad y San Carlos Borromeo lo designó como su confesor. Su fama llegó hasta el Santo Padre Pío V, el cual lo nombró como obispo de la isla de Córcega. Fue consagrado por el arzobispo San Carlos. San Alejandro encontró a Córcega en el más lastimoso estado moral. Los sacerdotes eran poco instruidos, el pueblo tenía muchas supersticiones, los campos estaban infectados por bandoleros y entre las familias había terribles venganzas. Se propuso transformar ese ambiente y lo consiguió. Se consiguió varios religiosos de su comunidad y reuniendo a todo el clero les anunció que desde entonces se proponía enfervorizar lo más posible la vida religiosa de esa isla. Visitó una por una todas las parroquias exigiendo que se enseñara catecismo y se diera buen ejemplo. Predicaba en todas partes con gran entusiasmo y mucho fruto. El santo trabajaba en Córcega durante 20 años y el cambio fue tan notable que las gentes lo llamaban el apóstol de la paz, el apóstol de Córcega. Construyó una bella catedral. Dios le concedió el don de hacer milagros, y así por ejemplo, un año en que anunciaban malísimas cosechas y muchísima pobreza y escasez, pasó por los campos bendiciéndolos, y en ese año la cosecha fue mejor que los demás años. Otra vez los piratas mahometanos llegaban con muchos barcos a atacar las costas de Córcega, y cuando las gentes huían despavoridas hacia las montañas, San Alejandro bendijo las aguas del mar, y enseguida estalló una espantosa tormenta que alejó las naves de los piratas. Poseía también el don de profecía, y anunciaba hechos que iban a suceder, y se cumplía exactamente lo que había anunciado. Era muy amigo de San Felipe Neri, el cual decía que el obispo Alejandro era un admirable modelo de lo que debe ser un santo obispo. San Alejandro murió en 1592 y también después de su muerte siguió haciendo milagros. Dios nos conceda la gracia de que todos nuestros obispos sean muy santos. Esta fue la historia de San Alejandro de Sauli, este obispo que transformó en su totalidad a esa isla a la cual él llegó. Una isla que se encontraba totalmente en el abandono y otras cosas que muchas de las familias estaban peleadas y tenían riñas entre ellos. Y los sacerdotes de ese pueblo eran muy poco fervorosos en la fe del Señor. Hermanos, ¿cuántos que somos de rancho, al menos nosotros, ¿verdad?, que venimos de México o de los pueblos de Sudamérica, sabemos cómo en los ranchitos hay tantas riñas entre tanta gente que en muy poco tiempo terminan matándose? Y esto sucedía en ese pueblo a donde fue evangelizar San Alejandro. No era muy fácil para este santo, ya que tenía que enfrentarse con muchas dificultades con la gente, como le suceden también a muchos sacerdotes que llegan a esos pueblecitos que se encuentran en el total abandono. Esto sucede, mis hermanos, en nuestros pueblos muy continuamente. Pero ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Que hoy en la actualidad, en realidad que no hay sacerdotes, no pueden encontrarse santos como en aquel tiempo. Gente que se decida a hacer un cambio en un pueblo, hacer un cambio en enfervorizar a la gente hacia Dios, en que las gentes se acerquen más a Dios y amarle más como se debe amar, porque de Dios recibimos todo. Sin Dios no somos nada. Y entonces, la gente de ese pueblo, yo me imagino, que fue cambiando con los hechos de este santo hombre, que les ayudó mucho
por su fe. La fe que él tenía les hizo un cambio en sus vidas. Y eso es lo que falta en muchos sacerdotes. Y no solamente en los sacerdotes, mis hermanos, sino también en nosotros. Nosotros que decimos creer en Dios y amar a Dios, pero nuestros hechos son absolutamente diferentes a lo que decimos o a lo que hablamos. Entonces no vamos a poder realizar ningún cambio en nuestros hermanos, en esas gentes a las que nosotros vamos a predicarles del amor de Dios. No los vamos a enfervorizar de ninguna manera si nosotros no somos personas que estemos cercanas a Dios o que hagamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces decimos hacerlo y no lo hacemos. Miramos a una persona que está necesitada y nos pasamos de largo, y las personas se dan cuenta de eso. Y entonces, cuando eso sucede y predicamos muy hermoso, pero nuestros hechos son diferentes, obviamente que no vamos a cambiar a nadie. Necesitamos que nuestros hechos digan todo lo contrario, si no, no vamos a poder realizar nada en la vida. En aquel tiempo, mis hermanos, los que llegaron a la santidad, ellos hicieron todo el tiempo la voluntad de Dios, se dedicaban a ayudar a los pobres, a las familias necesitadas, a las familias que no tenían absolutamente nada que comer, o en dónde dormir, ni qué vestir. En todo eso ayudaban mucho los santos. Y también, pues en sus prédicas, cuando ellos hablaban y querían hacer que las personas se interesaran por Dios, obviamente que la gente que escuchaba creía de lo que él estaba hablando, por sus hechos también, porque los hechos hablan mucho de nosotros. Según seamos, según actuemos, es como se nos va a corresponder. Si las personas nos conocen, que apenas nos hablan y ya estamos echando de madres o ya estamos maldiciendo a un sinfín de personas, pues obviamente que la gente, mis hermanos, no nos va a creer. Y eso es lo que sucede, mis hermanos, cuando conocemos a un predicador que habla muy hermosamente de Dios. Hablan que hasta casi se les cae miel de la boca, pero cuando los miramos por allá maldiciendo, emborrachándose, en fin, tantas cosas que los vea uno hacer a veces, pues obviamente que no les va a creer uno. Eso es lo que sucede con muchos de nuestros hermanos que son predicadores, y también a veces con los sacerdotes, ¿verdad? Los hechos que ellos tienen, o dependiendo cómo ellos actúen, es de la manera como la gente los va a tratar también. No puede creérsele a un sacerdote que predica muy bonito y que dice tener hasta dones, pero sus hechos son terribles, ¿verdad? Obviamente que no se les va a creer. Por más que uno quiera creerles en sus predicaciones, no va a creerles uno, hermanos. Esto sucede siempre. Por eso hay que tener cuidado cómo somos, cómo actuamos y cómo nos desenvolvemos. Porque cuando nos desenvolvemos, la gente nos está viendo, se fijan en todo. Por más que la gente diga que no, ellos, los que nos conocen, en todo están atentos. Si vamos a una fiesta y ya de repente ya se te salió una maldición, pero acá estás predicando muy bonito, la gente no te cree. Tener cuidado en esas cosas, mis hermanos. Tener cuidado en que no tienes que cuidarte tanto de la gente, ¿verdad? El que está ahí arriba es al que le vas a rendir cuentas y es el único que te puede a ti juzgar. Claro que muchas veces tenemos ganas de echarnos una cervecita, puedes echártela, pero no para emborracharnos y para comenzar a ofender a los demás, a tus compañeros que se encuentran allí, reunidos en tu casa o en la casa del vecino, en la casa del compadre, donde quiera que tú te encuentres, que tú vayas, ya saben, ¿verdad? Las personas que se encuentran allí comienzan a cuchichear de que somos servidores de Dios, de que hacemos esto, que hacemos lo otro. De repente ya se nos abrió la boca diciendo un sinfín de cosas que no debemos decir. Entonces, hermanos, cuidémonos ante Dios, no tanto ante las personas, sino ante Dios, en cómo le vamos a fallar a Él. Al fallarle a Él, ya lo que hagamos ya no va a contar para nada. Porque las personas te creen a ti cuando tú les hablas muy bonito, cuando tú predicas muy bien, cuando tú les ayudas en algún favor que te piden, y también cuando estás allí reunido y te comportas de la misma manera, entonces sí, es que vas a llevar mucha gente hacia los pies del Señor. Pero de lo contrario, no vamos a poder hacer absolutamente nada con nuestros hermanos.
Este San Alejandro era un santo que Dios le concedió milagros, porque todo lo que hacía, mis hermanos, era ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados. Se encontraba siempre en oración, y otras cosas que él hacía ponía en paz a las personas. Miren ese milagro que él llegó a realizar cuando los maometanos llegaron a destruir esa isla. La gente comenzó a correr hacia las montañas, asustada, despavorida. Eso sucedería en cualquier parte que nosotros nos encontremos. Si nosotros, donde quiera que estemos, llegan invasores a invadirnos, obviamente que vamos a correr a escondernos. Pero ¿qué sucedió, mis hermanos? Este santo le echa la bendición a las aguas del mar, y Dios manda una tormenta, que estos barcos tuvieron que alejarse de esa isla y abandonarla, y ya no pudieron llegar. Fíjense bien, esa es la fe, mis hermanos, que nosotros deberíamos de conseguirnos. En realidad, todo se puede. Muchas veces decimos, porque para nosotros se nos hace todo imposible, pero para Dios nada es imposible. Creamos en esto, acerquémonos siempre al Señor, y Él nos va a conseguir sus favores, y no nos va a dejar nunca solos ni abandonados. Siempre y cuando entreguemos totalmente nuestra vida a Él, vamos a recibir también muchos, pero muchos regalos del Señor. Y no lo abandonemos, mis hermanos, por nada de lo que nosotros a veces hacemos rutinariamente, ¿verdad? Rutinariamente hacemos cosas que a Dios le desagradan. Y si ya somos rutinarios en desagradar a Dios, hagamos un cambio en nuestra persona para que Dios nos acoja y nos lleve siempre de su mano. No nos abandone, porque Dios, así como ustedes lo ven, mis hermanos, Él nunca nos abandona. Él siempre está ahí a la par. Pero ve nuestros pecados, ve cómo nos comportamos, ve cómo somos. Y claro que en esos momentos, pues aunque tú le hables, aunque tú le ruegues, aunque tú le implores, no te va a ayudar. Con ayudas no te va a corresponder por esa causa, porque tú no le correspondes de la misma manera. Si nosotros le correspondemos igual a Dios como Él nos corresponde a nosotros, Él siempre va a estar ahí a la par para socorrerte en lo que tú necesites, ya sea para tu familia, ya sea para un compañero, para quien sea que tú necesites. Dios ahí estará, siempre socorriéndote en lo que tú más necesites. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.